Un magnate avergüenza públicamente a su esposa embarazada por su nuevo amor 3 años después. Cierra el trato, Javier. No me importa lo que cueste, quiero ese terreno. Colgó con una sonrisa de satisfacción. Otro éxito para añadir a su impresionante carrera. En ese momento, la puerta se abrió suavemente y entró Elena, su esposa de 38 años, radiante en su vestido floral que apenas disimulaba su embarazo de 6 meses. Carlos, cariño. ¿Listo para nuestra cita con el médico?, preguntó Elena con una mezcla de emoción y nerviosismo en su voz. Carlos parpadeó, momentáneamente desconcertado. Oh, Elena. Lo siento, se me había olvidado por completo. Tengo una reunión crucial en media hora que no puedo posponer. La sonrisa de Elena flaqueó por un instante, pero se recompuso rápidamente. No te preocupes, entiendo. Los negocios son importantes. Ya te contaré cómo ha ido todo. Carlos se acercó a ella y le dio un beso rápido en la mejilla. Eres la mejor, mi amor. Te prometo que lo compensaré. Mientras Elena salía de la oficina, Carlos no pudo evitar sentir una punzada de culpabilidad. Amaba a su esposa, ¿verdad? Ella era hermosa, inteligente, la arquitecta perfecta para complementar su imperio inmobiliario. Y ahora, embarazada de su primer hijo. Debería sentirse el hombre más afortunado del mundo. Sin embargo, mientras volvía a mirar por la ventana, Carlos no pudo evitar sentir un vacío inexplicable. Su mente divagó hacia el viaje de negocios que tenía programado para la próxima semana. Nuevas oportunidades, nuevos desafíos, y quizás, aunque no se atreviera a admitirlo ni siquiera para sí mismo, una escapada de la creciente responsabilidad que sentía en casa. El sonido de su teléfono lo sacó de sus pensamientos. Era un mensaje de su asistente, señor Mendoza. La señorita Luciana Vega confirma su asistencia a la reunión en Nueva York la próxima semana. Carlos sintió un cosquilleo de anticipación que no había experimentado en mucho tiempo. Luciana Vega, la joven y brillante ejecutiva que había conocido en una conferencia el mes pasado. Su entusiasmo y ambición le recordaban a sí mismo en sus inicios. Mientras guardaba su teléfono, Carlos se encontró sonriendo sin darse cuenta. El viaje a Nueva York prometía ser interesante. En ese momento, sin saberlo, Carlos Mendoza estaba a punto de embarcarse en un camino que cambiaría su vida y la de todos a su alrededor para siempre. El destino había puesto en marcha una serie de eventos que sacudirían los cimientos de su mundo aparentemente perfecto, dejando tras de sí un rastro de corazones rotos y sueños destrozados. En la sala VIP del aeropuerto, sus ojos se encontraron con los de Luciana Vega. Ella sonrió, y Carlos sintió que el mundo se detenía por un instante. Señor Mendoza, bienvenido a Nueva York, dijo Luciana, extendiendo su mano. Su voz era suave pero segura, su apretón de manos firme y profesional. Luciana, por favor, llámame Carlos, respondió él, sorprendido por la calidez de su propia voz. Mientras caminaban hacia el coche que los esperaba, Carlos no pudo evitar notar cómo la luz del atardecer jugaba con el cabello de Luciana, creando destellos dorados. Se reprendió mentalmente. ¿Qué le estaba pasando? En el trayecto al hotel, discutieron los detalles de la reunión del día siguiente. Luciana demostró un conocimiento profundo del mercado inmobiliario que impresionó a Carlos. Tu propuesta para el desarrollo sostenible en el centro de la ciudad es fascinante, comentó Carlos. Nunca había pensado en combinar espacios verdes verticales con oficinas de esa manera. Luciana sonrió, sus ojos brillando con pasión. Es el futuro, Carlos. No solo construimos edificios, creamos ecosistemas urbanos. En ese momento, sus miradas se cruzaron y Carlos sintió una conexión que iba más allá de lo profesional. El silencio que siguió estaba cargado de una tensión casi palpable. Al llegar al hotel, Carlos dudó por un momento. Luciana, ¿te gustaría cenar conmigo esta noche? Para discutir más sobre el proyecto, por supuesto. Luciana lo miró, una leve sonrisa jugando en sus labios. Por supuesto, Carlos. Será un placer. Mientras subía a su habitación,
Carlos intentó ignorar el latido acelerado de su corazón. Se dijo a sí mismo que era solo la emoción por el proyecto, nada más. Pero en el fondo, sabía que estaba mintiendo. Esa noche, en un exclusivo restaurante con vistas al skyline de Manhattan, Carlos y Luciana hablaron durante horas. Los negocios pronto dieron paso a conversaciones más personales, risas compartidas y miradas que duraban un segundo más de lo necesario. Cuando el camarero les trajo otra botella de vino, Carlos se dio cuenta de que había olvidado por completo llamar a Elena para contarle sobre su llegada. La culpa lo golpeó por un momento, pero la voz de Luciana, contándole sobre sus sueños y ambiciones, lo arrastró de nuevo al presente. ¿Sabes, Carlos? Creo que juntos podríamos hacer cosas increíbles, dijo Luciana, sus ojos brillando con una mezcla de ambición y algo más que Carlos no se atrevía a nombrar. Carlos levantó su copa, sintiendo que estaba al borde de un precipicio. Por el futuro, entonces, brindó, su voz ligeramente ronca. Mientras sus copas tintineaban, Carlos supo que algo fundamental había cambiado. El futuro que había imaginado con Elena y su hijo por nacer de repente parecía difuso, lejano. En su lugar, una nueva posibilidad se abría ante él, emocionante y peligrosa. Lo que Carlos no sabía era que esta noche, esta decisión aparentemente inocente, sería el catalizador de una serie de eventos que sacudirían los cimientos de su vida y lastimarían profundamente a aquellos que más amaba. El destino había puesto en marcha su cruel maquinaria, y no había vuelta atrás. En su oficina en Madrid, Carlos se encontraba distraído, mirando fijamente su teléfono. Un mensaje de Luciana brillaba en la pantalla: ¿nos vemos esta noche? Tengo nuevas ideas para el proyecto de Nueva York. Su corazón se aceleró. Sabía que debería declinar. Que Elena lo esperaba en casa para cenar, pero sus dedos se movieron casi por voluntad propia, por supuesto. El restaurante de siempre, a las 9. Justo en ese momento, Elena entró a la oficina, su vientre de 8 meses ahora prominente. Carlos guardó apresuradamente el teléfono, sintiendo una punzada de culpa. Cariño, ¿listo para irnos? Recuerda que hoy tenemos la cita con el decorador para la habitación del bebé, dijo Elena, su rostro iluminado por la emoción. Carlos sintió como si le hubieran echado un balde de agua fría. Elena, yo. Lo siento, surgió una reunión importante. No puedo posponerla. La sonrisa de Elena flaqueó por un momento, pero asintió comprensivamente. Entiendo, el trabajo es el trabajo. ¿Quieres que te espere para cenar? No, no te preocupes. Probablemente llegaré tarde, respondió Carlos, evitando su mirada. Cuando Elena se fue, Carlos se desplomó en su silla, abrumado por la culpa y el conflicto interno. ¿Cómo había llegado a este punto? Amaba a Elena, estaban esperando un hijo, y aún así. Esa noche, en el restaurante, Luciana lo recibió con una sonrisa deslumbrante. Carlos, qué bueno verte. Sus ojos se encontraron y el mundo alrededor pareció desvanecerse. Carlos sintió esa chispa, esa conexión eléctrica que lo había cautivado desde el principio. Luciana, yo, comenzó Carlos, su voz temblorosa. Ella puso un dedo sobre sus labios, silenciándolos suavemente. No digas nada, Carlos. Sé lo que sientes. Lo veo en tus ojos cada vez que nos encontramos. El corazón de Carlos latía desbocado. Sabía que estaba al borde de un precipicio, a punto de cruzar una línea de la que no habría retorno. Pero Elena, mi hijo, murmuró, más para sí mismo que para Luciana. Luciana tomó su mano por encima de la mesa. Carlos, a veces en la vida tenemos que tomar decisiones difíciles. Seguir nuestro corazón, aunque duela. ¿No crees que mereces ser feliz? Sus palabras resonaron en lo más profundo de Carlos. ¿Felicidad? ¿Era eso lo que sentía con Luciana? ¿O era solo una ilusión, un espejismo que lo alejaba de su verdadera felicidad? Mientras la noche avanzaba, Carlos se encontró cada vez más envuelto en el hechizo de Luciana. Sus risas, sus toques casuales, la forma en que sus ojos brillaban cuando hablaba de sus ambiciones.
todo ello lo atraía como una polilla a la llama. Al final de la velada, parados frente al coche de Carlos, la tensión entre ellos era palpable. Carlos, susurró Luciana, acercándose peligrosamente. ¿Qué es lo que realmente quieres? En ese momento, Carlos Mendoza se enfrentaba a la decisión más crucial de su vida. Con el rostro de Elena grabado en su mente y el perfume de Luciana embriagando sus sentidos, se encontraba en una encrucijada que definiría no solo su futuro, sino el de todos los que lo rodeaban. Lo que Carlos no sabía era que sus acciones en los próximos minutos desencadenarían una serie de eventos que sacudirían los cimientos de su mundo, llevándolo por un camino de pasión, traición y, finalmente, arrepentimiento. El destino aguardaba, paciente y cruel, mientras Carlos se debatía entre el deber y el deseo, sin imaginar las devastadoras consecuencias que su elección traería. Con un suspiro, se sentó en el sofá y tomó su teléfono. Dudó un momento antes de marcar el número de Carlos. 1, 2, 3 tonos. Nada. Carlos, soy yo, dijo al buzón de voz, intentando mantener la compostura. Sé que estás ocupado, pero te echo de menos. Llámame cuando puedas, ¿sí? Colgó, sintiendo un nudo en la garganta. Las últimas semanas habían sido un torbellino de excusas, reuniones tardías y distanciamiento emocional. Algo había cambiado, y Elena no podía ignorarlo más. Se levantó con dificultad y se dirigió al estudio de Carlos. Quizás allí encontraría alguna pista, algo que explicara el comportamiento errático de su marido. Con manos temblorosas, abrió un cajón del escritorio. Entre papeles y carpetas, un sobre llamó su atención. Lo abrió, y su corazón se detuvo por un instante. Eran reservas de hotel en Nueva York, fechas que coincidían con supuestos viajes de negocios de Carlos. Pero había algo más, una nota escrita a mano. Luciana, no puedo dejar de pensar en ti. Estos momentos robados son mi salvación. El mundo de Elena se desmoronó en ese instante. Las lágrimas comenzaron a brotar sin control mientras las piezas se encajaban dolorosamente en su mente. No, no puede ser, susurró entre sollozos, aferrándose al borde del escritorio para no caer. En ese momento, escuchó la puerta principal abrirse. Rápidamente, guardó la nota y se secó las lágrimas. Respiró profundamente, intentando componerse. ¿Elena? ¿Estás en casa? La voz de Carlos resonó en el pasillo. Elena salió del estudio, enfrentándose a su marido con una mezcla de dolor y determinación en sus ojos. Carlos, tenemos que hablar, dijo con voz firme, a pesar del temblor en sus manos. Carlos la miró, sorprendido por su tono. ¿Qué sucede, cariño? ¿Está todo bien con el bebé? Elena lo miró fijamente, buscando en sus ojos algún rastro del hombre del que se había enamorado. No se trata del bebé, Carlos. Se trata de nosotros. De ti. ¿Hay algo que quieras decirme? El silencio que siguió fue ensordecedor. Carlos palideció, su mirada vacilante delatando su culpa. Elena, comenzó, pero las palabras parecían atascarse en su garganta. ¿Quién es Luciana?, preguntó Elena, su voz apenas un susurro. El rostro de Carlos se descompuso, confirmando los peores temores de Elena. En ese momento, sintió que su mundo se derrumbaba a su alrededor. El futuro que había imaginado, la familia que estaban a punto de formar, todo parecía desvanecerse como humo entre sus dedos. Elena, por favor, déjame explicarte, suplicó Carlos, dando un paso hacia ella. Pero Elena retrocedió, protegiendo instintivamente su vientre. No te acerques, dijo con voz entrecortada. No sé quién eres ahora mismo, Carlos. Necesito tiempo para pensar. Con esas palabras, Elena se dirigió a la habitación, cerrando la puerta. Tras de sí. Se deslizó hasta el suelo, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. Afuera, podía escuchar a Carlos llamándola, suplicando, pero su voz parecía venir de muy lejos. En ese momento, mientras acariciaba su vientre y sentía los movimientos de su bebé, Elena supo que nada volvería a ser igual.
El futuro que había imaginado se había hecho añicos, y ahora se enfrentaba a un camino incierto, lleno de dolor y decisiones difíciles. Lo que Elena no sabía era que este descubrimiento era solo el principio de una tormenta que sacudiría los cimientos de su vida y la de Carlos. El destino, implacable, había puesto en marcha una serie de eventos que los llevaría a ambos al límite de sus emociones y los obligaría a enfrentar verdades dolorosas sobre sí mismos y su relación. En la oficina de Mendoza Enterprises, Carlos se encontraba sumido en sus pensamientos, mirando distraídamente por la ventana. El peso de sus acciones lo agobiaba, pero la anticipación por el inminente evento de gala anual de la empresa competía con su culpa. Su asistente, María, entró con paso apresurado. Señor Mendoza, los últimos detalles para el evento de esta noche están listos. ¿Necesita algo más? Carlos se giró, forzando una sonrisa. No, gracias María. Todo está perfecto. Cuando María se disponía a salir, Carlos la detuvo. Espera, ¿confirmaste la asistencia de todos los invitados VIP? María asintió. Sí, señor. Todos confirmaron, incluyendo la señorita Vega. El corazón de Carlos dio un vuelco al escuchar el nombre de Luciana. Asintió secamente, despidiendo a María. Esa noche, el salón del hotel más lujoso de Madrid brillaba con las luces y el glamour del evento. Carlos, impecable en su traje de diseñador, saludaba a invitados y socios comerciales con una sonrisa ensayada. A su lado, Elena resplandecía en un elegante vestido que realzaba su embarazo, pero sus ojos carecían del brillo habitual. Carlos, cariño, susurró Elena entre dientes mientras saludaban a otro grupo de invitados. ¿Cuándo piensas hacer el anuncio de la expansión? Pronto, mi amor, respondió él, su voz tensa. Solo necesito un momento más. En ese instante, las puertas del salón se abrieron, y Luciana Vega hizo su entrada. Vestida con un deslumbrante vestido rojo, su presencia captó la atención de todos los presentes. Los ojos de Carlos se clavaron en ella, incapaz de disimular su reacción. Elena, notando el cambio en la postura de su marido, siguió su mirada. Su corazón se congeló al ver a la hermosa mujer que se acercaba con confianza hacia ellos. Carlos, querido, saludó Luciana con una sonrisa deslumbrante, ignorando deliberadamente a Elena. ¡Qué evento tan maravilloso! Carlos, visiblemente nervioso, intentó mantener la compostura. Luciana, qué sorpresa. No esperaba verte aquí esta noche. Elena, con una mezcla de dolor y rabia creciendo en su interior, intervino. ¿No vas a presentarnos, Carlos? El silencio que siguió fue ensordecedor. Los invitados cercanos comenzaron a notar la tensión, intercambiando miradas curiosas. Carlos, atrapado entre las dos mujeres, parecía a punto de colapsar. Elena, esta es Luciana Vega, una colega de negocios. Luciana, mi esposa, Elena. Luciana extendió su mano hacia Elena con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Un placer conocerte al fin, Elena. Carlos habla mucho de ti. Elena estrechó la mano de Luciana con más fuerza de la necesaria. Qué curioso, él nunca te ha mencionado. La tensión en el aire era palpable. Los invitados cercanos guardaron silencio, expectantes ante el drama que se desarrollaba frente a ellos. En ese momento, el presentador del evento anunció que era hora del discurso del señor Mendoza. Carlos, aliviado por la interrupción, se excusó rápidamente y se dirigió al podio. Mientras Carlos comenzaba su discurso sobre la gran expansión de la empresa, Elena y Luciana se quedaron frente a frente, cada una evaluando a la otra. Así que tú eres la razón por la que mi marido llega tarde a casa, dijo Elena en voz baja, su mano protectivamente sobre su vientre. Luciana sonrió con suficiencia. Querida, tu marido es un hombre con grandes ambiciones. Algunas personas simplemente no pueden seguirle el ritmo. Las palabras de Luciana fueron como un puñal para Elena. En ese momento, mientras Carlos hablaba de éxitos y futuros brillantes, Elena sintió que su mundo se desmoronaba por completo.
Lo que ninguno de ellos sabía era que los eventos de esa noche estaban a punto de desencadenar una serie de acontecimientos que cambiarían sus vidas para siempre. El destino, cruel e implacable, había puesto todas las piezas en su lugar, listo para derribar el castillo de naipes que Carlos había construido con sus mentiras y engaños. Y ahora, anunció Carlos desde el podio, su voz ligeramente temblorosa, me gustaría presentarles a la persona que ha sido instrumental en nuestro nuevo proyecto de expansión. Elena contuvo el aliento, su mano inconscientemente acariciando su vientre abultado como buscando consuelo. La señorita Luciana Vega, concluyó Carlos, extendiendo su mano hacia la mujer de rojo que avanzaba con confianza hacia el escenario. Un silencio atónito cayó sobre la sala. Los invitados intercambiaban miradas de sorpresa y confusión. Elena sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Luciana tomó el micrófono con una sonrisa deslumbrante. Gracias, Carlos. Estoy emocionada de compartir con todos ustedes nuestra visión para el futuro de Mendoza Enterprises. Mientras Luciana hablaba de innovación y crecimiento, Elena observaba a su marido. Carlos parecía hipnotizado por la presencia de Luciana, sus ojos brillando de una manera que Elena no había visto en meses. De repente, incapaz de soportarlo más, Elena se dirigió hacia la salida. Carlos, notando su movimiento, bajó apresuradamente del escenario. Elena, espera, susurró, alcanzándola y tomándola suavemente del brazo. Ella se giró, sus ojos llenos de lágrimas contenidas. ¿Cómo pudiste, Carlos? ¿Cómo pudiste humillarme así frente a todos? No es lo que piensas, intentó explicar Carlos, consciente de las miradas curiosas a su alrededor. Es solo negocios. Elena soltó una risa amarga. ¿Negocios? ¿Es así como llamas a destruir nuestra familia? En ese momento, Luciana se acercó, su sonrisa triunfante contrastando con la angustia en el rostro de Elena. ¿Todo bien aquí?, preguntó con falsa preocupación. Carlos, te necesitamos para continuar la presentación. Elena miró a Luciana, luego a Carlos, y finalmente al salón lleno de gente que observaba el drama que se desarrollaba. La realización de lo que estaba sucediendo la golpeó con fuerza. Esto es una pesadilla, murmuró, llevándose una mano al pecho. Carlos, atrapado entre las dos mujeres y la atención de todos los presentes, parecía a punto de colapsar. Elena, por favor, podemos hablar de esto en casa. En casa, repitió Elena, su voz quebrándose. Ya no sé si tenemos un hogar, Carlos. Con esas palabras, Elena se giró y caminó hacia la salida, su dignidad intacta a pesar de las lágrimas que ahora corrían libremente por sus mejillas. Los invitados murmuraban, algunos con simpatía hacia Elena, otros con curiosidad morbosa por el espectáculo. Carlos se quedó paralizado, dividido entre seguir a su esposa o continuar con el evento. Luciana puso una mano en su hombro. Carlos, tenemos que continuar. No podemos dejar que esto arruine la noche. Carlos asintió mecánicamente, pero sus ojos seguían fijos en la puerta por la que Elena había desaparecido. En ese momento, sintió el peso de sus decisiones caer sobre él como una losa. Mientras volvía al escenario, acompañado por Luciana, Carlos no podía sacudirse la sensación de que acababa de cruzar un punto sin retorno. La noche que debería haber sido el pináculo de su éxito profesional se había convertido en el comienzo del desmoronamiento de su vida personal. Lo que Carlos no sabía era que este momento de humillación pública era solo el principio de una serie de eventos que sacudirían los cimientos de su mundo. El destino, implacable, había puesto en marcha una maquinaria que llevaría a todos los involucrados por un camino de dolor, arrepentimiento y, quizás, redención. Carlos miró a la audiencia, sus ojos vagando por los rostros expectantes. Algunos mostraban simpatía, otros curiosidad malsana, y unos pocos, desprecio apenas disimulado. Respiró hondo, intentando encontrar las palabras adecuadas. Damas y caballeros, comenzó, su voz temblorosa, les pido disculpas por la interrupción. Un murmullo recorrió la sala. Carlos sintió que su garganta se cerraba, pero continuó, como les decía,
Mendoza Enterprises está a punto de embarcarse en una nueva era de expansión y... De repente, las palabras se atascaron en su garganta. La imagen de Elena saliendo del salón, herida y humillada, lo golpeó con fuerza. ¿Qué estaba haciendo? ¿Realmente iba a continuar como si nada hubiera pasado? Luciana, notando su vacilación, dio un paso adelante, lista para tomar el control. Pero antes de que pudiera hablar, Carlos encontró su voz de nuevo. No, dijo, sorprendiendo a todos, incluido a sí mismo. No puedo hacer esto. Se giró hacia Luciana, cuya sonrisa confiada empezaba a desvanecerse. Lo siento, Luciana. Esto fue un error. Luego, dirigiéndose a la audiencia atónita, Carlos continuó, les debo una explicación. A todos ustedes, pero especialmente a mi esposa. El salón estalló en murmullos. Luciana, con el rostro enrojecido de ira y vergüenza, intentó interrumpir. Carlos, ¿qué estás haciendo? No puedes. Pero Carlos la ignoró. Con cada palabra que pronunciaba, sentía que un peso se levantaba de sus hombros. He cometido un terrible error. He traicionado la confianza de la persona más importante en mi vida, la mujer que lleva a mi hijo. He puesto en riesgo todo lo que realmente importa por una ilusión. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas, pero Carlos no hizo ningún intento de ocultarlas. Elena, si estás escuchando esto, por favor, perdóname. Sé que no lo merezco, pero te amo. Amo a nuestro hijo. Y estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para arreglar esto. El silencio que siguió fue absoluto. Nadie se movía, nadie respiraba. Era como si el tiempo se hubiera detenido. Finalmente, Carlos concluyó, la reunión queda suspendida. Les pido disculpas a todos por este espectáculo. Buenas noches. Con esas palabras, bajó del podio y se dirigió rápidamente hacia la salida, ignorando los llamados de Luciana y las miradas asombradas de los invitados. En el vestíbulo del hotel, Carlos se detuvo, jadeando. ¿Qué acababa de hacer? Acababa de tirar por la borda años de trabajo duro, conexiones empresariales, y una expansión que podría haber llevado a Mendoza Enterprises a nuevas alturas. Pero por primera vez en meses, se sentía libre. Ligero. Como si finalmente hubiera tomado la decisión correcta. Sin embargo, mientras salía a la noche madrileña en busca de Elena, Carlos no podía evitar preguntarse, ¿sería demasiado tarde? ¿Habría causado un daño irreparable? Lo que no sabía era que su confesión pública era solo el comienzo de un largo y doloroso camino hacia la redención. El destino tenía preparadas más pruebas para Carlos Mendoza, y la noche estaba lejos de terminar. Con pasos temblorosos, Carlos se acercó. Elena, susurró, su voz quebrándose. Ella levantó la mirada, sus ojos rojos e hinchados por el llanto. ¿Qué haces aquí, Carlos? ¿No deberías estar celebrando tu gran noche con ella? El dolor en su voz era palpable, cortando a Carlos como un cuchillo. Se arrodilló frente a ella, ignorando el frío del suelo y las miradas curiosas de los transeúntes. Elena, lo siento. Lo siento tanto, comenzó, las lágrimas corriendo libremente por su rostro. He sido un idiota, un completo imbécil. Te he lastimado de la peor manera posible. Elena lo miró, su rostro una máscara de dolor y confusión. ¿Por qué, Carlos? ¿Qué hice mal? Pensé que éramos felices, que teníamos todo. Carlos sacudió la cabeza vehementemente. No, mi amor. Tú no hiciste nada mal. Fui yo. Me dejé llevar por la ambición, por una fantasía estúpida. Pero ahora veo claramente. Tú eres mi vida, tú y nuestro bebé. Extendió una mano temblorosa hacia el vientre de Elena, pero se detuvo, inseguro de si tenía derecho a tocarla. Elena notó su vacilación y, en un gesto que sorprendió a ambos, tomó su mano y la colocó sobre su abdomen. Él se mueve mucho cuando escucha tu voz, dijo suavemente.
Carlos sintió una patadita bajo su palma y rompió a llorar nuevamente. Elena, por favor, dame otra oportunidad. Haré lo que sea necesario para recuperar tu confianza. Renunciaré a todo, a la empresa, a los negocios, a todo, si eso es lo que quieres. Elena lo miró fijamente, buscando la verdad en sus ojos. Carlos, no quiero que renuncies a todo. Quiero que renuncies a ella. Quiero que vuelvas a ser el hombre del que me enamoré. Carlos asintió fervientemente. Lo haré. Te lo juro por nuestro hijo. Terminaré todo con Luciana, me alejaré completamente de ella. Tú y nuestro bebé son lo único que importa. Un silencio cargado de emociones cayó entre ellos. Elena luchaba internamente, su corazón herido batallando contra el amor que aún sentía por Carlos. Finalmente, con un suspiro tembloroso, Elena habló: Carlos, no será fácil. Has roto algo en mí, en nosotros. Reconstruir esa confianza llevará tiempo. Carlos asintió, esperanza y determinación brillando en sus ojos. Lo sé, y estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario. Cada día, cada hora, te demostraré cuánto te amo y cuánto lamento haberte lastimado. Elena se levantó lentamente, su mano aún entrelazada con la de Carlos. Vamos a casa, dijo suavemente. Tenemos mucho de qué hablar. Mientras caminaban juntos bajo la luz de la luna, Carlos sentía una mezcla de alivio y aprehensión. Sabía que el camino hacia la reconciliación sería largo y difícil, pero estaba decidido a no rendirse. Lo que ninguno de los dos sabía era que esta noche de confesiones y promesas era solo el comienzo de una serie de desafíos que pondrían a prueba su amor y compromiso. El destino aún tenía sorpresas reservadas para Carlos y Elena Mendoza, y su historia estaba lejos de terminar. Era una tarde soleada de domingo cuando Elena sintió las primeras contracciones. Estaba sola en casa, Carlos había salido a comprar víveres, tratando de demostrar su compromiso con las tareas cotidianas. No, no, no. Es muy pronto, susurró Elena, acariciando su vientre con preocupación. Intentó alcanzar su teléfono, pero otra contracción, más fuerte que la anterior, la hizo doblarse de dolor. Con manos temblorosas, logró marcar el número de Carlos. Sonó una vez, 2 veces. Vamos, Carlos, contesta, suplicó entre jadeos. Finalmente, la voz de Carlos resonó al otro lado de la línea. Elena, ¿qué sucede? Carlos, logró decir entre respiraciones entrecortadas, el bebé, viene. Se escuchó un estruendo al otro lado, como si Carlos hubiera dejado caer todo lo que llevaba. Voy para allá. No te muevas, llamo a la ambulancia. Los minutos que siguieron fueron un caos de sirenas, paramédicos y el rostro pálido de Carlos mientras acompañaba a Elena en la ambulancia. Es muy pronto, repetía Elena, aferrándose a la mano de su esposo. Solo estoy de 32 semanas. Carlos intentaba mantener la calma, pero el miedo en sus ojos era evidente. Todo saldrá bien, mi amor. Nuestro bebé es fuerte, como su madre. En el hospital, todo sucedió con una rapidez vertiginosa. Elena fue llevada inmediatamente a la sala de partos, mientras Carlos se quedaba atrás, impotente. Lo siento, señor Mendoza, pero es un parto de alto riesgo. Debe esperar aquí, le informó una enfermera con tono firme pero compasivo. Carlos se desplomó en una silla de la sala de espera, su mente un torbellino de pensamientos. ¿Y si algo salía mal? ¿Y si perdía a Elena, a su hijo, o a ambos? El peso de sus acciones pasadas lo golpeó con fuerza renovada. ¿Era esto un castigo por su infidelidad? Las horas pasaron como una eternidad. Carlos caminaba de un lado a otro, rezando a un Dios en el que no estaba seguro de creer. Finalmente, un médico salió, su expresión indescifrable. ¿Señor Mendoza? Carlos se acercó rápidamente, el corazón en la garganta. Sí, soy yo. ¿Cómo están Elena y el bebé? El doctor tomó un respiro profundo antes de hablar. Su esposa está estable, pero... Carlos sintió que el mundo se detenía.
¿Pero qué? ¿Qué pasa con mi hijo? Es una niña, continuó el médico. Nació muy prematura. Está en la unidad de cuidados intensivos neonatals. Las próximas 48 horas serán críticas. Carlos sintió que las piernas le fallaban. Una niña. Tenía una hija. Pero estaba luchando por su vida. ¿Puedo verlas?, preguntó con voz temblorosa. El médico asintió. Puede ver a su esposa ahora. En cuanto a la bebé, podrá verla a través del cristal de la UCIN. Mientras seguía al médico por los pasillos del hospital, Carlos se dio cuenta de que este era el momento más crucial de su vida. Todo lo que había considerado importante antes, el dinero, el éxito, el poder, parecía insignificante ahora. Lo que Carlos no sabía era que este día marcaría el comienzo de la prueba más difícil de su vida. El destino había puesto en sus manos la responsabilidad más grande que jamás había enfrentado, y las decisiones que tomaría en las próximas horas y días determinarían no solo su futuro, sino el de su familia recién formada. Copiar continue atuando desenvolva a historias sem marcacoes como nome de cada tópico que for desenvolve, agora me conte o tópico 10 con diálogo, sempre lembrando de desenvolver con muita emoção, com muitos sentimentos de forma que a estrutura da narrativa utiliza uma linha temporal linear de modo o espectador sentir o que o personaje me está sentindo. Sem recomecar a historia, nem introducir, simplesmente continue atuando de onde parou na última parte. Sempre desenvolva de maneira a deixar a historia mais envolvente e com suspense e aquela sensacao, sobre o que vai acontecer, no espanhol. Carlos entró en la habitación de Elena con pasos vacilantes. La encontró pálida y exhausta, pero con una chispa de determinación en sus ojos que lo conmovió profundamente. Elena, susurró, acercándose a la cama. ¿Cómo te sientes? Elena lo miró, sus ojos llenos de lágrimas contenidas. Carlos, nuestra hija. ¿La has visto? ¿Está bien? Carlos tomó su mano, apretándola suavemente. Aún no la he visto, mi amor. El médico dice que está en la UCIN. Es prematura. Un sollozo escapó de los labios de Elena. Es mi culpa. Si no hubiera estado tan estresada por todo lo que pasó. No, interrumpió Carlos, su voz quebrándose. Nada de esto es tu culpa. Si hay alguien culpable aquí, soy yo. Mi comportamiento, mis errores, te causaron tanto dolor. Se miraron en silencio por un momento, años de amor, dolor y esperanza reflejados en sus ojos. Carlos, dijo Elena finalmente, necesito que seas fuerte ahora. Por nuestra hija. Ella nos necesita más que nunca. Carlos asintió, sintiendo una determinación que nunca antes había experimentado. Lo seré, te lo prometo. Haré todo lo que esté en mis manos para cuidar de ustedes dos. En ese momento, una enfermera entró en la habitación. Señor Mendoza, si quiere ver a su hija, puedo llevarlo a la UCIN ahora. Carlos miró a Elena, quien asintió levemente. Ve, dijo ella. Cuéntame cómo es. Con el corazón latiendo fuertemente, Carlos siguió a la enfermera por los pasillos del hospital. Llegaron a una gran ventana de cristal, detrás de la cual se veían varias incubadoras. Es aquella, señaló la enfermera. Carlos se acercó al cristal, conteniendo la respiración. Allí, en una pequeña incubadora, yacía su hija. Era diminuta, mucho más pequeña de lo que había imaginado. Tubos y cables parecían envolverla por completo. Es tan pequeña, murmuró, su voz apenas audible. Pesa solo 1.5 kilos, explicó la enfermera. Pero es una luchadora. Su ritmo cardíaco es fuerte. Carlos apoyó una mano en el cristal, como si intentara alcanzar a su hija. Lucha, mi pequeña, susurró. Papá está aquí. Mamá y yo te estamos esperando. En ese momento, como si hubiera escuchado sus palabras, la bebé movió ligeramente una manita. Carlos sintió que su corazón se detenía por un segundo. ¿Vio eso?, preguntó emocionado a la enfermera.
Ella sonrió amablemente. Sí, señor Mendoza. Es una buena señal. Carlos se quedó allí, observando a su hija, perdiendo la noción del tiempo. En su mente, repasaba todos los errores que había cometido, todas las prioridades equivocadas que había tenido. Ahora, mirando a esa pequeña vida luchando por sobrevivir, todo parecía tan claro. Te prometo, susurró, que seré el padre que mereces. Haré todo lo que esté en mi poder para ser digno de ti y de tu madre. Mientras hacía esta promesa silenciosa, Carlos no sabía que el camino que tenía por delante estaría lleno de desafíos que pondrían a prueba su determinación y su amor de maneras que nunca había imaginado. El destino había trazado un camino de redención para Carlos Mendoza, pero sería un camino lleno de obstáculos y decisiones difíciles. Una tarde, mientras Elena descansaba en casa, Carlos se encontraba sentado junto a la incubadora de Sofía, leyéndole suavemente un cuento infantil. La enfermera María, que había estado cuidando de Sofía desde el principio, se acercó con una sonrisa. Señor Mendoza, tengo buenas noticias, dijo en voz baja para no perturbar a los otros bebés. Creo que hoy podrá cargar a Sofía por primera vez. Los ojos de Carlos se abrieron de par en par, una mezcla de emoción y miedo reflejándose en ellos. ¿De verdad? ¿Está segura de que es seguro? María asintió. Ha progresado mucho. Sus signos vitales son estables y necesita el contacto piel a piel con sus padres. Es parte crucial de su recuperación. Con manos temblorosas, Carlos se desabrochó la camisa mientras María preparaba cuidadosamente a Sofía. Con una delicadeza infinita, la enfermera colocó a la bebé sobre el pecho desnudo de Carlos. El mundo pareció detenerse en ese instante. Carlos sintió el peso ligero de su hija, su calor, los latidos rápidos de su pequeño corazón contra su piel. Una ola de emociones lo invadió, amor, miedo, esperanza, todo mezclado en un torbellino abrumador. Hola, mi pequeña guerrera, susurró, su voz quebrándose por la emoción. Papá está aquí. Estás haciendo un trabajo increíble, mi amor. Sigue luchando. Como si respondiera a sus palabras, Sofía se movió ligeramente, acomodándose contra el pecho de su padre. Carlos sintió que las lágrimas corrían por sus mejillas, pero no hizo ningún intento por contenerlas. En ese momento, recordó todas las veces que había priorizado el trabajo sobre su familia, todas las reuniones a las que había asistido en lugar de estar en casa con Elena. La culpa lo golpeó con fuerza renovada. Te prometo, Sofía, murmuró, que nunca más pondré nada por encima de ti y de tu madre. Ustedes son mi vida, mi todo. María, observando la escena con ternura, intervino suavemente. Señor Mendoza, ¿quiere que llame a su esposa? Estoy segura de que ella también querría experimentar esto. Carlos asintió, incapaz de apartar los ojos de su hija. Sí, por favor. Elena necesita estar aquí. Mientras esperaba a que Elena llegara, Carlos se permitió imaginar el futuro. Vio a Sofía dando sus primeros pasos, diciendo sus primeras palabras, yendo a la escuela. Se vio a sí mismo siendo el padre que siempre había deseado ser, presente, amoroso, dedicado. Pero en el fondo de su mente, una voz le recordaba que el camino no sería fácil. Aún tenía que enfrentar las consecuencias de sus acciones pasadas, tanto en su vida personal como profesional. La sombra de Luciana y el escándalo en la gala de la empresa aún pendían sobre él. Lo que Carlos no sabía era que el destino aún tenía pruebas por delante para él y su familia. La lucha de Sofía por sobrevivir era solo el comienzo de un viaje que pondría a prueba su amor, su determinación y su capacidad de redención de maneras que nunca habría imaginado. Carlos, necesitamos hablar, la voz de Javier sonaba tensa. Las cosas en la oficina no están bien. Carlos sintió un nudo en el estómago. ¿Qué sucede, Javier? Es Luciana, respondió Javier con cautela. Ha estado difundiendo rumores, manipulando a la junta directiva. Están cuestionando tu liderazgo, Carlos. Algunos incluso hablan de una moción de censura. El mundo pareció detenerse por un momento.
Carlos cerró los ojos, respirando profundamente. Entiendo. ¿Qué tan malo es? Malo, Carlos. Muy malo. Necesitas volver y enfrentar esto. La empresa que construiste está en juego. Carlos miró hacia la usina, donde Sofía luchaba por su vida. La idea de dejar a Elena, le provocaba un dolor físico. Pero sabía que no podía ignorar esta amenaza. Estaré allí en 1 hora, dijo finalmente. Al entrar en la oficina, Carlos sintió todas las miradas sobre él. Algunos empleados lo saludaron con simpatía, otros evitaron su mirada. La tensión era palpable. En la sala de juntas, encontró a Luciana sentada a la cabeza de la mesa, en su lugar. Ella lo miró con una sonrisa fría. Carlos, qué sorpresa verte por aquí. Pensé que habías abandonado el barco. Carlos controló su ira, recordando a Sofía y Elena. Luciana, ¿qué crees que estás haciendo? Lo que tú no pudiste hacer, Carlos. Liderar esta empresa hacia el futuro, respondió ella con desdén. Los miembros de la junta observaban el intercambio en silencio, sus rostros una mezcla de curiosidad y preocupación. Carlos respiró hondo. Señores, sé que he estado ausente últimamente. Mi hija nació prematura y ha estado luchando por su vida. Pero eso no significa que haya abandonado mis responsabilidades aquí. Se volvió hacia Luciana. Y en cuanto a ti, Luciana, creí que eras una profesional. Veo que me equivoqué. Luciana se levantó, furiosa. Tú me usaste, Carlos. Me hiciste creer que teníamos un futuro juntos, en la vida y en los negocios. Y luego me desechaste como si nada. La sala quedó en silencio. Carlos sintió el peso de sus errores pasados, pero también una determinación renovada. Cometí errores, es cierto. Errores por los que estoy pagando y seguiré pagando. Pero esta empresa es más que tú o yo, Luciana. Es el sustento de cientos de familias. No permitiré que tu venganza personal la destruya. Se dirigió a la junta. Les pido que me den una oportunidad de demostrar que aún puedo liderar esta empresa. Con transparencia, con integridad. Si después de eso aún quieren que me vaya, lo aceptaré. Los miembros de la junta se miraron entre sí, murmurando. Finalmente, el más antiguo habló. Tienes 1 semana, Carlos. Muéstranos que aún eres el líder que esta empresa necesita. Carlos asintió, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Mientras salía de la sala, su mente estaba dividida entre la lucha que le esperaba en la oficina y la batalla aún más importante que Sofía libraba en el hospital. Lo que Carlos no sabía era que esta semana marcaría un punto de inflexión en su vida, obligándolo a equilibrar sus responsabilidades como padre y como líder empresarial de una manera que nunca antes había imaginado. El destino le presentaba una prueba que definiría no solo su futuro profesional, sino también el tipo de hombre y padre en el que se convertiría. Elena, cariño, ¿cómo estás?, preguntó Carlos, su voz cansada pero llena de afecto. Elena se giró, sus ojos reflejando una mezcla de amor y determinación. Estoy bien, Carlos. Sofía está mejorando cada día. Pero, necesito hablarte de algo. Carlos la miró con preocupación. ¿Qué sucede? Elena tomó aire profundamente. He estado pensando, quiero volver al trabajo. La sorpresa se reflejó en el rostro de Carlos. ¿Estás segura? Con todo lo que está pasando con Sofía. Precisamente por eso, interrumpió Elena. Necesito sentir que sigo siendo yo misma, que puedo contribuir más allá de ser madre. Además, su voz se quebró ligeramente, los gastos médicos son enormes, Carlos. Sé que la empresa está pasando por momentos difíciles. Quiero ayudar. Carlos sintió una oleada de culpa y admiración. Elena, no tienes que preocuparte por el dinero. Yo me encargaré de todo. No se trata solo del dinero, Carlos, respondió Elena con firmeza. Se trata de mí, de lo que necesito para ser la mejor versión de mí misma, para Sofía y para nosotros.
Carlos la miró, viendo en sus ojos la misma determinación que lo había enamorado años atrás. Entiendo, dijo suavemente. ¿Y qué tienes en mente? Elena sacó de su bolso unos bocetos. He estado diseñando en mis ratos libres aquí en el hospital. Mira. Carlos observó los dibujos, asombrado. Eran diseños de espacios hospitalarios, específicamente unidades neonatals, pero con un enfoque completamente innovador. Elena, esto es increíble, murmuró Carlos. Quiero hacer una diferencia, Carlos, dijo Elena, sus ojos brillando con pasión. Quiero crear espacios que ayuden a sanar, que brinden confort a familias que están pasando por lo que nosotros estamos viviendo. Carlos sintió una mezcla de orgullo y temor. ¿Y cómo planeas hacerlo? Empezar de cero no será fácil. Elena sonrió, una chispa de su antigua confianza volviendo a sus ojos. Tengo algunos contactos de mis días en el estudio de arquitectura. Ya he hablado con un par de ellos. ¿Están interesados en mi propuesta? Carlos la miró, sintiendo que su corazón se hinchaba de amor y admiración. Elena, eres asombrosa. Si esto es lo que quieres hacer, tienes todo mi apoyo. Elena lo abrazó fuertemente. Gracias, Carlos. Sé que no será fácil, pero siento que es lo correcto. Por Sofía, por nosotros, por todas las familias que pasan por esto. Mientras se abrazaban, Carlos no pudo evitar pensar en los desafíos que les esperaban. Elena retomando su carrera, él luchando por salvar la empresa, y ambos dedicados a cuidar de Sofía. Sería un camino difícil, pero por primera vez en mucho tiempo, sintió que estaban verdaderamente unidos en un propósito común. Lo que Carlos y Elena no sabían era que esta decisión de Elena marcaría el comienzo de un nuevo capítulo en sus vidas, uno que los llevaría por caminos inesperados y los enfrentaría a desafíos que pondrían a prueba su relación y su determinación de una manera que nunca habían imaginado. El destino había puesto en marcha una serie de eventos que cambiarían no solo sus vidas, sino las de muchos otros. Sí, María, contestó Carlos, su voz tensa. Señor Mendoza, lo siento por molestarlo, pero hay algo que debe saber, la voz de María sonaba preocupada. Es sobre su hija. Carlos sintió que su corazón se detenía. ¿Sofía? ¿Qué pasa con ella? No, señor. Su otra hija. La señorita Luciana ha venido a la oficina. Dice que está embarazada y que el bebé es suyo. El mundo pareció detenerse alrededor de Carlos. Sintió que le faltaba el aire, que el suelo se abría bajo sus pies. Miró a Sofía, que lo observaba con sus grandes ojos inocentes, ajena al torbellino de emociones que atravesaba a su padre. Carlos, ¿estás bien? La voz de Elena lo sacó de su estupor. Acababa de entrar en la sala y notó su palidez. Carlos colgó el teléfono mecánicamente, su mente aún procesando la noticia. Elena, tenemos que hablar. Elena se sentó junto a él, la preocupación evidente en su rostro. ¿Qué sucede? Con voz temblorosa, Carlos le contó lo que acababa de escuchar. Vio cómo el rostro de Elena pasaba de la preocupación a la incredulidad, y finalmente a una mezcla de dolor y rabia. ¿Cómo pudiste, Carlos?, susurró Elena, las lágrimas comenzando a brotar de sus ojos. Pensé que habíamos superado esto, que estábamos reconstruyendo nuestra vida. Carlos se pasó las manos por el pelo, desesperado. Elena, te juro que no sabía nada de esto. Ni siquiera sé si es verdad. Luciana podría estar mintiendo. Y si no lo está, interrumpió Elena, su voz cargada de emoción. ¿Qué haremos entonces, Carlos? ¿Cómo afectará esto a Sofía, a nuestra familia? Carlos miró a su hija, que ahora gateaba hacia ellos, ajena al drama que se desarrollaba. La tomó en brazos, abrazándola como si fuera un salvavidas en medio de una tormenta. No lo sé, Elena, admitió, su voz quebrándose. Pero te prometo que haré lo correcto. Por ti, por Sofía, por nuestra familia. No dejaré que esto nos destruya. Elena lo miró, sus ojos una mezcla de amor, miedo y determinación.
Necesito que seas completamente honesto conmigo, Carlos. Sin más secretos, sin más sorpresas. Si vamos a enfrentar esto, tenemos que hacerlo juntos. Carlos asintió, sintiendo el peso de sus errores pasados y la incertidumbre del futuro. Te lo prometo, Elena. Juntos en esto, pase lo que pase. Mientras abrazaba a su esposa y a su hija, Carlos no podía evitar preguntarse qué les deparaba el futuro. ¿Cómo manejaría esta nueva crisis? ¿Cómo afectaría esto a su relación con Elena, a su familia, a su empresa? Lo que Carlos no sabía era que esta revelación era solo el comienzo de una serie de eventos que pondrían a prueba su amor, su integridad y su capacidad de redención de maneras que nunca habría imaginado. El destino había lanzado un nuevo desafío, y la forma en que Carlos y Elena lo enfrentaran definiría no solo su futuro, sino el de todos los que los rodeaban. El sonido de tacones resonó en el pasillo y la puerta se abrió. Luciana entró, su rostro una máscara de confianza, pero Carlos pudo detectar un destello de nerviosismo en sus ojos. Carlos, Elena, saludó Luciana con una sonrisa forzada. ¡Qué reunión familiar tan encantadora! Carlos se levantó, su voz tensa. Luciana, ¿es cierto? ¿Estás embarazada? Luciana acarició su vientre, apenas visible bajo su elegante vestido. Así es, Carlos. Vamos a ser padres. Elena se tensó visiblemente, su mano buscando instintivamente la de Carlos. Él la apretó suavemente, agradecido por su presencia. ¿Y estás segura de que es mío?, preguntó Carlos, su voz mezclando duda y temor. Luciana soltó una risa amarga. Por supuesto que es tuyo, Carlos. ¿Crees que jugaría con algo así? Elena intervino, su voz sorprendentemente calmada. Luciana, entenderás que necesitamos pruebas. Esto no es un juego para nosotros. Luciana la miró con desdén. Por supuesto, la perfecta esposa defendiendo su territorio. No te preocupes, Elena. Tendrán todas las pruebas que quieran. Carlos sintió que la ira crecía en su interior. Basta, Luciana. No permitiré que le hables así a mi esposa. Luciana se volvió hacia él, sus ojos brillando peligrosamente. ¿Tu esposa? ¿La misma que estabas dispuesto a dejar por mí hace unos meses? No me hagas reír, Carlos. Elena se levantó abruptamente. Esto no nos lleva a ninguna parte. Luciana, si realmente estás embarazada y el bebé es de Carlos, tendremos que tomar decisiones. Pero necesitamos esas pruebas primero. Luciana sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Por supuesto. Y cuando las tengan, espero que estén listos para las consecuencias. Este bebé merece un padre presente, Carlos. No como tú con Sofía. Las palabras golpearon a Carlos como un puñetazo. ¿Qué quieres decir? Oh, vamos, continuó Luciana, su voz cargada de veneno. Todos en la empresa saben que apenas apareces por allí. ¿Qué pasas todo tu tiempo en el hospital o en casa? La empresa que construiste se está desmoronando, Carlos. Y todo por tu patético intento de jugar a la familia feliz. Carlos dio un paso amenazador hacia Luciana, pero Elena lo detuvo. No vale la pena, Carlos, susurró. Luciana los miró a ambos, una mezcla de triunfo y amargura en su rostro. Les haré llegar los resultados de las pruebas en cuanto los tenga. Mientras tanto, Carlos, tal vez deberías reconsiderar tus prioridades. No querrás perderlo todo, ¿verdad? Con esas palabras, Luciana salió de la oficina, dejando tras de sí un silencio cargado de tensión. Carlos se desplomó en su silla, sintiendo el peso del mundo sobre sus hombros. Elena se acercó a él, su rostro una mezcla de emociones contradictorias. Carlos, dijo suavemente, pase lo que pase, enfrentaremos esto juntos. Pero... Luciana tiene razón en algo, necesitas encontrar un equilibrio. Por ti, por nosotros, por la empresa. Carlos la miró, sus ojos llenos de gratitud y temor. Lo sé, Elena. Pero, ¿y si no puedo?
¿Y si pierdo todo por lo que he trabajado? Elena tomó su rostro entre sus manos. Entonces comenzaremos de nuevo. Juntos. Mientras se abrazaban, Carlos no podía evitar sentir que estaban al borde de un precipicio. Las palabras de Luciana resonaban en su mente, mezclándose con sus propios miedos y dudas. ¿Podría realmente equilibrar todo? ¿O estaba destinado a perder todo lo que amaba? Lo que Carlos no sabía era que esta crisis sería solo el comienzo de una serie de desafíos que pondrían a prueba no solo su relación y su familia, sino también su integridad y su visión del éxito. El destino había lanzado los dados, y ahora Carlos tendría que navegar por aguas turbulentas, enfrentando decisiones que definirían el hombre en el que se convertiría. Una tarde, mientras Carlos trabajaba en su despacho en casa, intentando ponerse al día con los asuntos de la empresa, escuchó un grito proveniente de la sala de estar. Corrió hacia allí, el corazón latiendo con fuerza en su pecho. «Elena». «¿Qué sucede?», preguntó, jadeando. Elena estaba de pie en el centro de la habitación, sosteniendo a Sofía en sus brazos, con lágrimas de alegría corriendo por sus mejillas. «Carlos, mira. Sofía está caminando». Carlos se quedó paralizado por un momento, observando a su pequeña hija dar pasos tambaleantes hacia él. El tiempo pareció detenerse mientras Sofía avanzaba, sus pequeños brazos extendidos, buscando el apoyo de su padre. «Ven aquí, mi princesa», susurró Carlos, arrodillándose y extendiendo sus brazos. Sofía dio unos pasos más y cayó en los brazos de su padre, riendo con deleite. Carlos la abrazó fuertemente, sintiendo que su corazón se hinchaba de amor y orgullo. «Lo hiciste, mi amor». «Lo hiciste», murmuró, besando la cabeza de su hija. Elena se unió al abrazo, y por un momento, el mundo exterior dejó de existir. Eran solo ellos tres, una familia unida en un momento de pura alegría. Pero la realidad no tardó en golpear. El teléfono de Carlos sonó, rompiendo la burbuja de felicidad. Era su asistente. «Señor Mendoza, lamento interrumpir, pero los resultados de las pruebas han llegado». Carlos sintió que el aire abandonaba sus pulmones. «Entiendo. Gracias, María. Estaré allí en media hora». Colgó el teléfono y miró a Elena, el miedo reflejado en sus ojos. «Los resultados», dijo simplemente. Elena asintió, comprensiva pero tensa. «Ve. Necesitamos saber la verdad». Carlos besó a Sofía una vez más y luego a Elena. «Volveré pronto. Te amo, lo sabes, ¿verdad?». Elena sonrió débilmente. «Lo sé. Y yo te amo a ti. Pase lo que pase, estamos juntos en esto». Mientras Carlos conducía hacia la oficina, su mente era un torbellino de emociones. El recuerdo de Sofía dando sus primeros pasos contrastaba brutalmente con la ansiedad por los resultados que lo esperaban. ¿Cómo podía la vida ser tan hermosa y tan cruel al mismo tiempo? Al llegar a la oficina, encontró a Luciana esperándolo, su rostro una máscara de calma forzada. Sin decir una palabra, Carlos abrió el sobre que su asistente le entregó. Sus ojos recorrieron el documento, el corazón latiendo tan fuerte que pensó que se le saldría del pecho. Y entonces, lo vio. 3 palabras que cambiarían todo: probabilidad de paternidad, 99.9%, Carlos levantó la mirada hacia Luciana, que lo observaba con una mezcla de triunfo y vulnerabilidad. «Es mío», dijo simplemente. Luciana asintió, su mano descansando protectoramente sobre su vientre. «Te lo dije, Carlos. Ahora, ¿qué vamos a hacer al respecto?». En ese momento, Carlos se dio cuenta de que estaba al borde de un precipicio. Las decisiones que tomara en los próximos minutos definirían no solo su futuro, sino el de 2 familias. ¿Cómo podría ser un padre para este nuevo bebé sin destruir lo que había reconstruido con Elena y Sofía? ¿Cómo manejaría las demandas de la empresa y las de su vida personal? Lo que Carlos no sabía era que este era solo el comienzo de una serie de desafíos que pondrían a prueba su integridad, su amor y su capacidad de liderazgo de maneras que nunca había imaginado.
El destino había lanzado los dados, y ahora Carlos tendría que navegar por aguas turbulentas, enfrentando decisiones que definirían el hombre en el que se convertiría y el legado que dejaría. Señores, comenzó, su voz firme a pesar del torbellino de emociones en su interior, los he reunido hoy para abordar los rumores que han estado circulando y para tomar decisiones cruciales sobre el futuro de nuestra empresa. Carlos hizo una pausa, sus ojos recorriendo la sala. Vio preocupación, curiosidad y, en algunos casos, un destello de ambición mal disimulada. Como algunos de ustedes ya saben, estoy esperando otro hijo, continuó, notando cómo algunos se removían incómodos en sus asientos. Sí, con Luciana Vega. Los murmullos llenaron la sala. Carlos levantó una mano para silenciarlos. Sé que mis acciones han causado incertidumbre y han puesto en riesgo la estabilidad de nuestra empresa. Por eso, he tomado una decisión. El silencio volvió a caer, pesado y expectante. Voy a dar un paso al costado como CEO de Mendoza Enterprises. Las reacciones fueron inmediatas. Exclamaciones de sorpresa, jadeos de incredulidad y, de algunos rincones, suspiros de alivio apenas contenidos. Pero, continuó Carlos, su voz elevándose sobre el alboroto, no estoy abandonando la empresa. Propongo una reestructuración. Yo pasaré a ser el presidente de la junta directiva, supervisando las decisiones estratégicas, mientras que nombraremos un nuevo CEO para el día a día. Los miembros de la junta intercambiaron miradas, procesando la información. Carlos, habló finalmente Javier, su viejo amigo y aliado en la junta, ¿estás seguro de esto? Has construido esta empresa desde cero. Carlos asintió, una mezcla de determinación y melancolía en sus ojos. Estoy seguro, Javier. Es lo mejor para la empresa, y para mí. ¿Y quién propones como nuevo CEO?, preguntó otro miembro de la junta. Carlos tomó aire profundamente. Propongo a Elena Mendoza. La sala estalló en un caos de voces. Carlos esperó pacientemente a que se calmaran. Sé que suena poco convencional, continuó, pero Elena tiene la visión, la experiencia y la integridad que necesitamos. Su proyecto de rediseño de espacios hospitalarios ha ganado reconocimiento internacional. Ella puede llevar a Mendoza Enterprises en una nueva dirección, una que combine nuestro conocimiento en construcción con innovación social. Mientras Carlos presentaba su caso, podía ver las expresiones de los miembros de la junta cambiar gradualmente de escepticismo a interés. Pero, ¿y Luciana?, preguntó a alguien. ¿Cómo afectará esto a su posición en la empresa? Carlos se tensó visiblemente. Luciana seguirá en su puesto actual. Su embarazo y nuestra situación personal no afectarán las operaciones de la empresa. Después de horas de discusión, debates acalorados y negociaciones, la junta finalmente llegó a un acuerdo. Carlos sería el presidente de la junta directiva, Elena asumiría como CEO, y se implementaría un periodo de transición de 6 meses. Mientras salía de la sala de juntas, Carlos se sentía exhausto pero aliviado. Había dado el primer paso hacia la redención, hacia un futuro donde podría ser el padre y el líder que quería ser. Sin embargo, mientras caminaba hacia su auto, no podía evitar sentir una punzada de ansiedad. ¿Cómo reaccionaría Elena ante esta noticia? ¿Y Luciana? ¿Estaba realmente haciendo lo correcto? Lo que Carlos no sabía era que esta decisión, aunque necesaria, desencadenaría una serie de eventos que pondrían a prueba no solo su relación con Elena y Luciana, sino también la estabilidad de la empresa que tanto amaba. El destino tenía preparados más desafíos, y la verdadera prueba de su carácter apenas estaba comenzando. Al entrar, encontró a Elena sentada en el sofá, con Sofía dormida en sus brazos. La escena doméstica contrastaba brutalmente con el tumulto en su interior. Elena, dijo suavemente, acercándose. Tenemos que hablar. Elena levantó la mirada, sus ojos buscando respuestas en el rostro de Carlos. ¿Qué ha pasado? ¿Te ves diferente? Carlos se sentó junto a ella, tomando su mano libre. He tomado una decisión importante hoy, una que nos afecta a todos. Con voz temblorosa,
Carlos le contó sobre la reunión de la Junta, su decisión de dar un paso al costado como CEO y, finalmente, su propuesta de que ella asumiera el cargo. Elena escuchó en silencio, sus ojos abriéndose cada vez más con cada palabra. Cuando Carlos terminó, el silencio llenó la habitación, interrumpido solo por la suave respiración de Sofía. Carlos, dijo finalmente Elena, su voz apenas un susurro, ¿te das cuenta de lo que estás pidiendo? ¿De lo que esto significa? Carlos asintió lentamente. Sé que es mucho pedir. Pero Elena, tú eres brillante. Tienes la visión y la integridad que la empresa necesita ahora mismo. Y yo necesito tiempo para ser el padre que Sofía merece, y para enfrentar mis responsabilidades con el bebé de Luciana. Elena cerró los ojos por un momento, procesando la información. Cuando los abrió, Carlos vio una mezcla de determinación y miedo en ellos. ¿Y qué pasa con mi proyecto de diseño hospitalario? ¿Con nuestros planes? Podrías incorporarlo a la empresa, respondió Carlos, su voz llena de esperanza. Imagina el impacto que podríamos tener, combinando tu visión con los recursos de Mendoza Enterprises. Elena se levantó cuidadosamente, colocando a Sofía en su cuna portátil. Luego se volvió hacia Carlos, sus ojos brillando con una intensidad que lo sorprendió. Carlos, dijo, su voz firme, antes de que tome una decisión, necesito que me prometas algo. Lo que sea, respondió Carlos sin dudar. Prométeme que, pase lo que pase, nuestra familia será siempre lo primero. Que encontraremos una manera de manejar esta situación con Luciana sin que destruya lo que hemos reconstruido. Carlos se levantó, tomando las manos de Elena entre las suyas. Te lo prometo, Elena. Tú y Sofía son mi prioridad. Siempre. Elena asintió lentamente. Entonces, acepto. Pero Carlos, esto no será fácil. La Junta, los empleados, Luciana, habrá resistencia. Lo sé, respondió Carlos, pero juntos podemos hacerlo. Podemos construir algo mejor, algo de lo que Sofía pueda estar orgullosa. Se abrazaron fuertemente, conscientes de que estaban al borde de un nuevo capítulo en sus vidas, uno lleno de desafíos pero también de posibilidades. Lo que ninguno de los dos sabía era que esta decisión desencadenaría una serie de eventos que pondrían a prueba no solo su relación y su integridad profesional, sino también la estructura misma de Mendoza Enterprises. Luciana, la junta directiva, los competidores, todos tendrían un papel en el drama que estaba a punto de desarrollarse. Mientras Carlos y Elena se abrazaban, el destino tejía sus hilos invisibles, preparando el escenario para batallas corporativas, dilemas éticos y decisiones que definirían no solo el futuro de su familia, sino el legado que dejarían en el mundo empresarial y más allá. La noche caía sobre Madrid, y con ella, el telón se levantaba para el acto más desafiante en la vida de Carlos y Elena Mendoza. La puerta se abrió y Carlos entró, su rostro una mezcla de orgullo y preocupación. ¿Estás lista?, preguntó suavemente. Elena asintió, alisando su traje. Tan lista como puedo estar. ¿Cómo está Sofía? Con mi madre, respondió Carlos. ¿Y? Luciana llamó. El bebé nacerá en cualquier momento. Elena sintió un nudo en el estómago, pero lo ignoró. Entiendo. Deberías estar con ella. Carlos negó con la cabeza. No. Hoy es tu día. Estaré a tu lado en esa sala de juntas. Mientras caminaban hacia la sala de reuniones, Elena no pudo evitar notar las miradas curiosas y, en algunos casos, hostiles de los empleados. Sabía que muchos aún cuestionaban su nombramiento, considerándola una intrusa o, peor aún, una simple marioneta de Carlos. Al entrar en la sala, el silencio cayó como una losa. La junta directiva en pleno, ejecutivos clave y, para sorpresa de Elena, Luciana, con su vientre prominente, estaban presentes. Buenos días a todos, comenzó Elena, su voz firme a pesar de los nervios. Hoy les presentaré nuestra nueva visión para Mendoza Enterprises. Una visión que combina innovación, responsabilidad social y crecimiento sostenible. Mientras Elena hablaba,
proyectando imágenes de sus diseños hospitalarios y explicando cómo podrían aplicarse a otros sectores, notó cómo las expresiones en la sala cambiaban. El escepticismo inicial daba paso al interés, y en algunos casos, al entusiasmo. Imaginen, continuó, su voz ganando confianza, hospitales que no solo curan, sino que previenen. Escuelas que inspiran. Oficinas que fomentan la creatividad y el bienestar. Esto es lo que Mendoza Enterprises puede ofrecer al mundo. De repente, un jadeo interrumpió su presentación. Todos los ojos se volvieron hacia Luciana, que se había puesto pálida y se aferraba a su vientre. El bebé, susurró Luciana, el miedo evidente en su voz. Viene ahora. La sala estalló en caos. Carlos se levantó de un salto, corriendo hacia Luciana. Elena, por un momento, se quedó paralizada, viendo cómo su gran momento se desvanecía. Pero entonces, algo cambió en su interior. Con voz clara y autoritaria, Elena tomó el control de la situación. Javier, llama a una ambulancia. María, trae toallas y agua caliente. Carlos, ayuda a Luciana a recostarse en el sofá. Mientras todos se movían siguiendo sus órdenes, Elena se arrodilló junto a Luciana, tomando su mano. Respira, Luciana. Estamos aquí contigo. Luciana la miró, sorprendida y agradecida. Elena, yo, lo siento. Por todo. Elena negó con la cabeza. Ahora no es momento para eso. Concéntrate en traer a este bebé al mundo. Los siguientes minutos fueron un torbellino de actividad. La ambulancia llegó, pero era evidente que el bebé no esperaría. Con la guía de los paramédicos por teléfono, Elena y Carlos ayudaron a Luciana en el parto. Y así, en la sala de juntas de Mendoza Enterprises, rodeada de ejecutivos atónitos y bajo la mirada orgullosa de Carlos, Elena ayudó a traer al mundo al pequeño Alejandro. Mientras sostenía al recién nacido, entregándoselo a Luciana, Elena sintió una mezcla de emociones que nunca antes había experimentado. Miró a Carlos, que tenía lágrimas en los ojos, y luego a la junta directiva, que observaba la escena con una mezcla de asombro y respeto. En ese momento, Elena supo que había ganado algo más que la aprobación de la junta. Había demostrado su valía como líder, como mujer y como ser humano. Lo que Elena no sabía era que este evento inesperado marcaría el inicio de una nueva era para Mendoza Enterprises, una era de colaboración, compasión y verdad.
juntos, seguramente podrían superar esto también. ¿O no? Esta noche, sin embargo, algo se sentía diferente. Carlos apareció en la pantalla, con ojeras visibles y una expresión de cansancio que Elena nunca había visto antes. «Hola, amor», saludó ella, forzando una sonrisa. «¿Cómo está todo por allá?» Carlos suspiró profundamente. «Elena, tenemos que hablar. Las cosas aquí no están yendo como esperábamos». Elena sintió que su corazón se aceleraba. «¿Qué sucede, Carlos? ¿Es Alejandro? ¿La empresa?» «Es todo», respondió Carlos, pasándose una mano por el cabello. «Luciana está siendo difícil con las visitas, la oficina de Barcelona está enfrentando problemas que no anticipamos, y yo los extraño tanto a ti y a Sofía que apenas puedo concentrarme». Elena tragó saliva, sintiendo un nudo en la garganta. «Carlos, sabíamos que sería difícil. Pero podemos superarlo, ¿verdad?» Hubo un momento de silencio que pareció durar una eternidad. «Elena», dijo finalmente Carlos, su voz quebrándose ligeramente, de aquí, estar cerca de Alejandro, y ser una familia de verdad. El mundo pareció detenerse. ¿Y mudarse a Barcelona? ¿Cómo afectaría esto a Sofía, a la empresa, a su relación con Carlos?